Iniciamos el día, iniciamos la jornada, iniciamos los programas, abrimos ventanas, nos conectamos. Datos masivos e individualizados, geolocalización, ofertas en red, filtros de embellecimiento, avatares aleatorios, arte electrónico, mascotas robotizadas. Inteligencia artificial. La tecnología de la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y logró, en sí misma, formar parte de nuestras decisiones. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Una herramienta para hacernos mejores individualmente, potenciar nuestras capacidades y así crecer como sociedad? ¿O se trata de un instrumento que aumentará nuestras desigualdades, que usa nuestros datos y nos convierte en consumidores pasivos? Sea cual fuere la respuesta, debemos hallarla en las personas, no en las máquinas. Lo mejor y lo peor de nuestra especie se pone en juego. En realidad, ante las discusiones sobre cambios tecnológicos, nada de lo humano nos debe resultar ajeno. La inteligencia artificial es una herramienta desarrollada algunas décadas atrás, pero a partir del nuevo milenio comenzó a influir cada vez más en la forma en la que se desenvuelven diversas actividades humanas. Chatbots, asistentes virtuales, correos, redes sociales, comercios electrónicos, GPS, reconocimiento facial, son algunas de sus aplicaciones. La inteligencia artificial es parte de nuestras vidas, mucho más de lo que creemos. Pero esta inteligencia es desarrollada por seres humanos. Sus creadores y usuarios somos personas que nos enfrentamos ante un dilema. ¿Al servicio de quién se está desarrollando? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es esta rama de la ciencia que estudia y crea sistemas que los humanos consideramos tienen funcionalidades inteligentes. Que en el fondo son sistemas informáticos que hacen cosas que nos parecen inteligentes o que consideramos que son inteligentes, pero son sistemas informáticos construidos, diseñados y pensados por seres humanos. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima que supimos construir de procesamiento de datos. Si yo tengo que ser estricta respecto del nombre, creo que es un nombre un poco marketinero que se le ha puesto a una herramienta que de cualquier manera es muy poderosa porque tiene una capacidad de procesar datos que exceden la capacidad humana. También se la puede pensar a la definición de la inteligencia artificial sobre cómo se construye y cómo se usa. ¿Qué hacen los investigadores en inteligencia artificial? Sientan los cimientos matemáticos, computacionales, en los que esos programas se van a desarrollar. Pero también hay una parte de ingeniería. ¿Qué hace la parte de ingeniería de inteligencia artificial? Pone en práctica esos modelos matemáticos, se construyen programas específicos que resuelven algunos problemas particulares de dominios como salud, cuestiones legales, entretenimiento, sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, sistemas de reconocimiento biométrico, sistemas de recomendación que usamos en nuestros celulares todos los días. El concepto de inteligencia artificial surgió en los años 50. En ese entonces empezaron a elaborarse los primeros modelos, pero eran solo eso, modelos. Lo que faltaba desarrollar eran máquinas con la potencia necesaria para procesar millones de datos y los dispositivos para acumularlos. A finales del siglo XX, gracias a las grandes innovaciones de la revolución informática, la idea pudo empezar a concretarse. A su vez, también se desarrolló el aprendizaje automático, que es la capacidad de los algoritmos de aprender por sí mismos, a través de los datos proporcionados por las personas. La inteligencia artificial se empezó a forjar desde el primer momento, esto es desde mi punto de vista, desde el primer momento que al ser humano se nos ocurre automatizar cosas con las máquinas. Aquella vieja ilusión de un robot inteligente capaz de derrotar un cerebro humano se hizo realidad en 1996, cuando una computadora llamada Deep Blue le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial del momento, Garry Kasparov. ¿Pero era realmente inteligencia lo que usaba Deep Blue? Deep Blue fue la primera computadora que le ganó a un gran maestro o al campeón mundial, digamos, de ajedrez. Fue como un hito
de algo que parecía que era imposible. Y Deep Blue en realidad lo que tenía era cargadas millones y millones de partidas y sabía cuáles eran los movimientos que habían tenido mayores probabilidades de terminar ganando. Y fue un hito, pero mucha gente dijo, bueno, eso no es inteligencia, porque en realidad está repitiendo sin pensar, sin ninguna creatividad, qué es lo que permite ganar una partida de ajedrez. ¿Sí? Es simplemente fuerza bruta, si querés, no inteligencia en el sentido que solemos darle a la palabra. En 1998, Sergey Brin y Larry Page desarrollaron el algoritmo de búsqueda PageRank de Google, que se alimentaba de las exploraciones que hacía la gente en Internet. Y aunque ese no fue su origen, con el paso del tiempo, el algoritmo PageRank mostraba lo que consideraba las mejores opciones. Y también aprendía de las elecciones de los usuarios. Así, se entrenaba para mejorar. Fue la mayor muestra del poder de la IA hasta ese momento. Esto, que hace mucho más eficientes las búsquedas, también genera otro tipo de utilidades que son las que va descubriendo Google y después muchas otras empresas van a aprovechar para desarrollar este tipo de recursos también para hacer dinero. En el caso de Google descubre que esto también le sirve para identificar con mucha mayor precisión qué publicidad mostrarle a cada sujeto y de esa manera tener mucha más eficiencia que la que tiene, por ejemplo, una gigantografía que vemos todos, pero por ahí los que compran ese producto somos muy pocos o son muy pocos y entonces no tiene sentido que todos veamos la misma gigantografía. Ese modelo de negocios es el que van a intentar, con distinta suerte, montones de plataformas imitar y bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. La mayoría de los efectos que tiene la inteligencia artificial no los vemos, ¿sí? Porque la usamos sin darnos cuenta. La usamos en cada uno de los dispositivos móviles que tenemos, la usamos cuando tomamos una foto y la queremos retocar, la usamos cuando elegimos una película para ver, la usamos cuando miramos las noticias y decidimos, o el algoritmo decidió, qué noticias tenemos que ver primero, ¿sí? Entonces, es importante ver que el impacto real de la inteligencia artificial es silencioso, ¿sí? Se va de alguna manera incorporando a nuestras actividades, a nuestros dispositivos y no nos damos cuenta que la estamos usando y no nos damos cuenta también que hay algunas decisiones que esos sistemas están tomando por nosotros. ¿Por qué los supermercados generan tarjetas de descuentos? ¿Por qué hay aplicaciones gratuitas y redes sociales sin cargo? Cuando un producto o servicio es gratuito, seguramente lo estamos pagando con datos. Cientos de miles de historias se suben cada segundo a Instagram. Miles de tweets se publican por minuto. Cientos de dispositivos instalan TikTok por día. Los usuarios del LinkedIn se postulan a miles de puestos de trabajo. ¿Cómo actúa aquello que llamamos algoritmo en la recolección y procesamiento de todos estos datos? ¿Y sería con foto o con video? Una ráfaga de fotos. Ráfaga de fotos. Pero eventualmente después puede ser una aplicación. Sí. Es esperar que dentro de 2-3 semanas ya tengamos algo que supere eso. Los datos personales responden a las interacciones que vos estás haciendo con la empresa. Y las empresas digitales tienen muchísimas interacciones, ¿sí? O sea, cuando vos estás a Instagram o a TikTok o a Twitter, cada cosa que haces, o sea, cuánto tiempo estás dentro de cada publicación, si le das like o no, si scrolleás, si ves una historia un poquito más de tiempo, digamos, toda esa información responden de alguna manera a las interacciones que vos hiciste con la compañía. Esos también son datos que son datos de usuario. Todo lo que hacemos a través de una tecnología digital, absolutamente todo lo que interactuamos con nuestro teléfono, con nuestra computadora, con nuestra televisión inteligente o con cualquier otro aparato que tengamos que esté conectado a Internet, produce datos. Y esos datos producen patrones de comportamiento. Cuando vos tenés el acceso a la compañía, vos firmaste una serie de términos y condiciones. Uno de esos términos y condiciones es: la compañía tiene derecho a utilizar esos datos para... Y ahí te relata todo lo que va a hacer la compañía con esos datos. Hay un contrato que es: yo acepto, yo no acepto, entonces yo no tengo el servicio. Pero ¿qué pasa con quienes usan la inteligencia artificial a su favor para inclinar la balanza?
La campaña por el Brexit y las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil terminaron en escándalo por la manipulación de la ciudadanía a través de un entramado que incluía intercambio de datos privados, operaciones y noticias falsas distribuidas por Facebook y WhatsApp. Tras la victoria casi inexplicable de Donald Trump en las elecciones de 2016, empezaron a buscarse cierto tipo de explicaciones a aquel fenómeno, porque básicamente creo que la gran mayoría del pueblo estadounidense no podía entender todavía un año después que haya ganado Trump y no Hillary Clinton, que era la candidata más factible. Pasó a considerarse que las distintas redes sociales, a través de la inteligencia artificial, estaban pudiendo vulnerar algo tan íntimo y tan vital para la existencia democrática como unas elecciones democráticas. Habían podido justamente manipular esas elecciones. Are these people playing games with us? Y en nuestro continente, en América Latina, tenemos dos experiencias muy claras. Por un lado, lo que fue la negación a la paz en Colombia y por otro lado, lo que fue el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Aunque que en el caso específico de Brasil hubo distintos mecanismos de circular un montón de noticias falsas, pero especialmente aquellas personas de bajos recursos que no disponen de dinero para contratar un plan de internet. ¿Por qué? Porque a una persona le llegaba una noticia sobre Bolsonaro haciendo algún tipo de cuestión positiva o negativa, digamos, en función de mejorar su imagen hacia Bolsonaro, y a esta persona no tener internet, sino tener solamente acceso a WhatsApp gratis, no podía chequearlo en ningún lado. No podía acceder a ningún medio de comunicación, acceder a Twitter, acceder a cualquier fuente que pueda intentar desmentir eso. Si bien varios de los usos que se le han dado a la inteligencia artificial son cuestionables, otros son muy útiles. El desarrollo de tratamientos para la prevención y cura de enfermedades y pandemias es uno de los grandes desafíos de la ciencia en el área de la salud. La inteligencia artificial empieza a tener una participación activa en el tema. Entelar es una empresa que se dedica a desarrollar herramientas de inteligencia artificial que sirvan para el sistema de salud. Tanto individuos, como pueden ser médicos o especialistas en imágenes, como organizaciones grandes, como puede ser un centro diagnóstico o una obra social completa. ¿Cómo hacer para interpretar una imagen médica muy compleja que hoy en día se hace a ojo? Hoy hay herramientas de inteligencia artificial que permiten verlas un poquito más allá, con lo que a mí me gusta llamar inteligencia aumentada. Y hay mucha, lo que se llama recall, por ejemplo, en mamografía. Una señora se hace su mamografía regularmente y muchas veces a la semana, a las 2 semanas, un mes, se pide que regrese porque se vio algo en esa imagen. Ese tipo de cosas hoy la inteligencia artificial permite hacerlo en el momento. Todo ese tipo de herramientas que ayuda al médico indirectamente termina impactando en el paciente en el costo de ir y volver, en la precisión diagnóstica y en el acceso. ¿Cómo hacen las computadoras para aprender los patrones y las regularidades que aparecen en los datos sin necesidad que venga un humano a decir, mira, lo que tenés que mirar es esta variable o esta otra variable? Entonces, eso es aprendizaje automático y es el gran boom de los últimos 15 años. ¿Qué es ARFAI? Bueno, ARFAI es un consorcio, un grupo de instituciones, investigadores, investigadoras que nos juntamos para trabajar con un objetivo en común, que es incorporar nuevas capacidades a las historias clínicas, al sistema de historias clínicas electrónicas que está desarrollando el Ministerio de Salud de la Nación, que se conoce como Historia de Salud Integrada. Lo que queremos es poder incorporar allí herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos que por medio del análisis masivo de datos nos permita hacer predicciones. ¿Predicciones para qué? Bueno, predicciones para poder, por ejemplo, anticipar cuándo vamos a tener algún tipo de brote epidémico, pandémico. Particularmente trabajamos con COVID y dengue. Un modelo predictivo es un modelo matemático, estadístico, que en general lo que trata de hacer es consumir datos, buscar algún tipo de patrón en esos datos que nos pueda servir para después, cuando llegan nuevos datos que el modelo no vio, hacer predicciones sobre esos datos y decirnos, cuidado, porque acá hay alguna situación que se está asemejando tal vez a algo que yo ya vi y entonces puede ser un indicio de que va a venirse una ola de COVID, por ejemplo. ¿Qué relación hay entre estos modelos y la inteligencia artificial? Estos modelos son modelos de aprendizaje automático, son modelos que aprenden a partir de estos datos y hacen predicciones.
Hay una cuestión fundamental acá que tiene que ver con el cuidado de estos datos. Son datos muy sensibles porque contienen la historia clínica de cada uno de nosotros. Entonces, cuando los datos, antes de que lleguen a nosotros, antes de que salgan de las instituciones donde estaban, esos datos fueron anonimizados, ¿sí? Pasan por un proceso de anonimización para que no podamos saber de quiénes son esos datos. Queremos romper esa trazabilidad. Estamos hablando de información sensible. Por ejemplo, imagínate que alguien tenga tu historia clínica electrónica, tenga acceso a esa información y en base a eso puede decidir si tomarte o no en un trabajo, por ejemplo. La responsabilidad de ejercer una carrera como la de ciencia de datos es alta. Hoy en día, cuando se habla de inteligencia artificial, los límites de la ética se vuelven difusos y al mismo tiempo muy necesarios. ¿A qué intereses estaría favoreciendo aquella fuerza bruta de procesamiento de datos? En el nuevo lenguaje de la inteligencia artificial encontramos los llamados unicornios. Empresas exitosas y disruptivas que distan de la pureza que se le atribuye a la criatura mitológica. Este modelo, a su vez, se llevó a otro tipo de empresas, no solo plataformas, sino plataformas que, digamos, no plataformas que trabajaban solamente desde la virtualidad, sino plataformas que interactuaban con el mundo real, ¿no? El transporte, el alojamiento en los hoteles, el delivery y demás. Y lo que empiezan a encontrar es que esos datos no solo sirven para atrapar a los clientes, sino también para administrar el trabajo de los socios, que pues no les gusta llamarlo trabajadores, a pesar de que la legislación cada vez más los obliga a considerarlos trabajadores. Y esos datos permiten a su vez ir como manipulando las conductas individuales para lograr lo que es funcional a la empresa. Que se trabaje unas horas más, que se quede por ahí un tiempo más dando vueltas en un determinado barrio por si aparece un cliente, porque acá lo importante es que el cliente, por ejemplo, no tenga tiempo de espera, que sienta que llama y al minuto tiene el auto. La inteligencia artificial está produciendo en el mundo del trabajo una transformación de punta a punta de las relaciones laborales. Es decir, las empresas utilizan automatización de procesos para identificar perfiles, es decir, para reclutar, encontrar trabajadores. También utilizan inteligencia artificial o procesos automatizados durante la relación de trabajo, es decir, para asignar tareas, para regular la fuerza de trabajo, es decir, que haya la exacta cantidad de trabajadores necesarios para una determinada producción o servicio que además está calculada de manera anticipada. Hasta se utiliza para despedir, para sancionar trabajadores, obviamente para controlar, para vigilar a las personas mientras trabajan, para medir su productividad y ajustar esa productividad según cuánto tienen que ganar, cuántas horas tienen que estar en una determinada tarea. Eso quiere decir que desde el principio hasta el fin de una relación de trabajo, la inteligencia artificial está cambiando la producción, los servicios y las tareas mismas. En la era de la vigilancia, la consecuencia más inmediata es sobre las personas que trabajan, sobre sus cuerpos y obviamente sobre su salud mental. Porque si bien las empresas no les dicen a los trabajadores de qué manera exacta están siendo vigiladas las personas, vigilados los trabajadores, las personas saben, sospechan, intuyen que esa vigilancia es permanente. Entonces, la caja negra de la vigilancia produce un efecto también como autodisciplinante por parte de los trabajadores que están en la conciencia de que están siendo vigilados, condicionados en todas sus acciones, en lo que dicen, inclusive hasta en lo que piensan. Organizarse sindicalmente, por ejemplo, en ese contexto, o tomar decisiones autónomas libres en ese contexto hipervigilado, tiene consecuencias sobre la salud mental y sobre la vida en general, no solo sobre la vida laboral, ¿no? Me llega la notificación de a cuántos kilómetros está la tienda, evalúo si me favorece, le doy a aceptar, inmediatamente me manda a Google Maps. El tema es que ahorita cancelé uno y creo que vamos a ver si me... Te retan cuando cancelas. Sí, no, me castigan. ¿Te castigan? Unos minutos, me faltan 2 minutos. Mirá. Es una forma en cómo penalizan. El campo laboral de los futuros desarrolladores de inteligencia artificial plantea tantos desafíos como responsabilidades.
En nuestro país, miles de jóvenes se suman cada año al estudio de las ciencias de la computación y de datos. La carrera de Ciencia de Datos es una carrera nueva de nuestra facultad y es única en la UBA. La ciencia de datos tiene como objeto de estudio los datos y lo que tiene de particular como disciplina nueva es que es un objeto de estudio nuevo, es un objeto de estudio que antes no existía. La carrera de Ciencia de Datos es matemática más computación más datos, ¿está bien? Es decir, de alguna manera lo que hemos hecho es una construcción sobre esos 3 pilares. A esto le hemos agregado además un cuarto elemento que es un fuerte interés en todo lo que sea interdisciplinario. Está buenísimo formar profesionales y hay que buscar la forma de que esos profesionales encuentren en la Argentina un potencial de desarrollo. La tecnología artificial es buena o mala en tanto para qué es utilizada y cómo es regulada, y si nos preguntamos cuál va a ser el objetivo de esa herramienta tecnológica y cómo fue diseñada y si persigue los objetivos que queremos que persiga como sociedad. Lo que queremos es cosechar datos sobre violencia de género y para eso lo que estamos haciendo es entrenar a un modelo algorítmico con sentencias judiciales y entrenamos a la IA para que lea todos estos documentos y que pueda extraer la información valiosa que nos sirve para armar bases de datos. Entonces toda esa información la queremos extraer para que se puedan generar análisis, información valiosa sobre la violencia de género. Mi tesis tiene que ver con la detección de patrones temporales en humedales del delta del Paraná. La inteligencia artificial y la ecología se relacionan de muchas maneras. Podemos extraer muchísimos indicadores, muchas variables ambientales que pueden llegar a tener que ver con la presencia de incendios, de inundaciones, el nivel del agua, la topografía, la calidad del aire, del agua, etc. Estamos en un proceso donde la humanidad está cambiando de orden, pero todavía estamos sorprendidos de que hayamos delegado con tanta fuerza la percepción, la afectividad y la intelección, inteligencia artificial, a sistemas artificiales. ¿Qué rumbo debemos seguir en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías? El capitalismo de plataformas privilegia la productividad empresarial sobre otras necesidades sociales, mientras que otros desarrollos posicionan la inteligencia artificial al servicio de la población, de la defensa de recursos naturales, de la cultura o del acceso ciudadano a la toma de decisiones. Cualquiera que sea el rumbo que tomemos, impactará en nuestra vida cotidiana. Si la inteligencia artificial va a ser un desarrollo pensando en cómo potenciar la humanidad y que ese acompañamiento, lejos de ser manipulación, sea justamente un acompañamiento, una asistencia, algo que ayuda a la humanidad, vamos a construir otro tipo de democracia posible. El mercado laboral va a dialogar con estas nuevas tecnologías, va a haber mucho empleo que pueda ser automatizado con estas herramientas de automatización con más autonomía y van a ser reemplazadas por eso. Eso pasó en un montón de situaciones en la historia moderna de las sociedades. Nosotros podemos aprender de esos cambios y de esas revoluciones y estar atentos cómo esas personas se pueden volver a insertar, pero claramente se necesitan muchas menos personas. ¿Es posible pensar un mundo de procesos automatizados con derechos laborales tradicionales garantizados y también, me parece, con nuevos derechos laborales, consecuencia de una nueva forma de organizar el trabajo? Por el desarrollo que tiene la ciencia y la tecnología en nuestro país, creo que, que podemos tener una oportunidad. La decisión política a nivel nacional sería el primer paso para empezar a hacer ese desarrollo, pero la política nacional tampoco existe en el vacío, existe en un contexto global. Yo sueño con mis alumnos o los alumnos de mis alumnos pensando en romper el status quo y hacer sistemas que no impongan un monopolio o una diferencia sustancial como la que existe hoy en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Y lo podemos hacer, porque el potencial de la inteligencia artificial está en eso, ¿no? O sea, estamos construyendo algo que es inteligente. Bueno, hagamos que lo que estamos construyendo, además de inteligente, sea bueno
para nosotros mismos. Una pregunta que me parece que está faltando en el debate, siempre en el debate tecnológico, es si vamos a poner la tecnología al servicio del ser humano o el ser humano al servicio de la tecnología. ¿Quién va a ser el que tiene la última palabra y quién va a ser aquel que va a determinar qué tipo de sociedad queremos construir? Vamos a darle ese poder a una herramienta diseñada por una corporación, por una empresa que tiene determinados intereses y que tiene determinadas formas de ver el mundo, o le vamos a dar ese poder a una sociedad. ¿Al servicio de quién, de quiénes, estará disponible la inteligencia artificial en el futuro? Esta inteligencia puede ser una herramienta útil para resolver problemas sociales, pero también puede ser desarrollada para aumentar las diferencias existentes. Los jóvenes científicos y científicas que se vayan sumando al desarrollo tecnológico y de la computación serán clave para definir qué rumbo tomará. Los enormes avances en las diversas áreas ya están entre nosotros. La necesidad de regulaciones estatales, de ampliar la discusión en la sociedad civil y de vincular la ciencia con nuestras vidas, marcará la diferencia en el porvenir. Un porvenir en el que nada de lo humano nos sea ajeno.